Estimados y estimadas, primero que nada muy buenos días, espero que se encuentren muy bien en sus casas y les cuento que el propósito de este video es poder hacer una retroalimentación general de la guía número 5 de qué es el dinero y cómo lo utilizamos. La idea es que veamos algunas, cómo sería una respuesta ideal o cómo estaría logrado dentro de una respuesta, medianamente logrado, eso quiere decir con algunos errores, y cuáles fueron los errores frecuentes que encontré dentro de la revisión de estas guías. Consideren que esta es una revisión generalizada. También voy a hacer revisiones específicas viendo errores personalizados, pero para que tengan una idea general en qué se equivocaron y qué cosas se podrían ir mejorando en las guías subsiguientes. Entonces, la guía era qué es el dinero y cómo lo utilizamos, y el objetivo era comprender este dinero como una unidad de valor y entender los diferentes métodos de pago. Y al entender estos diferentes métodos, entender cuáles convienen para ciertas situaciones y cuáles no. ¿Ya? Primeramente había un documento y tenían que responder a dos preguntas inicialmente. La primera era una pregunta más que nada generalizada. Eso quiere decir que establecía una relación entre esta clase y otras clases anteriores que ya habíamos estudiado, específicamente cuando hablamos del problema económico, que de hecho fue la primera clase que estudiamos cuando hablamos de que la gente tenía necesidad y muchas veces no tenía los bienes necesarios para poder suplir esas necesidades, o los recursos en este caso. Dijimos que los recursos eran escasos. ¿Ya? Entonces, para poner ejemplos de respuestas que están bien o que les faltó algo, ocupé las mismas respuestas de sus trabajos para que, o de sus compañeros, para que vean en este caso cómo se podía responder de alguna manera y no necesariamente la manera que yo estipulo, ¿ya? Para que sea un poco más abierto. Entonces, logrado, por ejemplo, uno de sus compañeros dijo que en la relación, en este caso, entre un crédito y el endeudamiento y el problema económico es que el crédito se relaciona con el endeudamiento y el problema económico, y que cuando se compra a crédito se realiza a través de pagos en tiempos prolongados y elevados intereses. Por lo tanto, esto conlleva el sobreendeudamiento, el cual termina con serios problemas económicos. Si vemos aquí, se utilizan los conceptos que se habían requerido en la pregunta. Eso quiere decir crédito, endeudamiento y la idea de los problemas económicos, que en este caso sería que yo tengo una necesidad y no tengo los recursos para suplirla y por eso busco un crédito y con eso me endeudo porque luego tengo que pagarlo y muchas veces con intereses. En medianamente logrado, eso quiere decir que la respuesta en general está bien, solo que tiene algunos problemas o no cumple con todo lo que se solicita. Por ejemplo, que uno, por ejemplo, le pide un préstamo a cierta cantidad al banco, el banco te lo da, pero luego tú tienes que reembolsárselo más cierto porcentaje de intereses. El endeudamiento se provoca cuando uno no puede pagar el préstamo que le dieron debido a que cada vez van aumentando los intereses, provocando que las personas no puedan pagarla y terminen endeudadas. Sí, la respuesta en general está bien. Si hay un problema de redacción, pero en general está bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se habla del endeudamiento, del crédito, pero no se menciona el problema económico en sí. ¿Ya? Ese sería el detalle. Y acá los errores comunes que se presentaron, no tengo uno logrado en sí, pero sí es que algunos solamente no establecían la relación en las tres o solamente mencionaban uno o dos de ellas sin relacionarlas específicamente. ¿Ya? Pregunta 1, listo. Entonces, pregunta número 2, y esta fue la que tuvo más problemas. Yo repetí el documento acá para que lo podamos revisar. Era que ustedes tenían que revisar esto, que habla como un pequeño catastro o de las características que tiene el endeudamiento de los chilenos. Y ustedes tenían que argumentar por qué creen que se da estas características o este tipo de endeudamiento. Si lo hicieron de manera general, estaba bien, pero mientras tomaron cada uno de los puntos. Por ejemplo, este está logrado, esta es una respuesta de uno de sus compañeros, quien fue desglosando por cada letra, justificando por qué se da el endeudamiento. Por ejemplo, vamos a ver solamente los tres primeros para hacerlo un poco más rápido y que no leamos cada uno de los puntos. Por ejemplo, aquí la afirmación es que el 41% de los chilenos está endeudado o le cuesta llegar a final de mes, casi 7 millones de chilenos. Y aquí le explica que el 41% de los chilenos endeudados son jóvenes y adultos, por lo que tienen más acceso a tarjeta de crédito y que quizás por eso están endeudados. Entonces él está haciendo como un análisis o una explicación a partir de por qué eso se da. La B, a un 7% simplemente no le alcanza y se reendeuda. B, por lo general los sueldos no cubren la necesidad de primera necesidad, se repite el concepto, a eso sumarle otras deudas. Entonces ahí él dice que eso se da porque los sueldos son tan bajos que la gente necesita endeudarse para pagar sus cosas básicas. Bien.
3, los más endeudados son las personas de mayores de 65 años. ¿Por qué crees que se da eso? Su respuesta es, las personas más endeudadas son mayores de 65, generalmente por problemas de salud y altos costos de medicamentos. A eso lo podíamos agregar, todos sabemos cómo funciona el sistema de las pensiones y AFP, y por lo tanto la gente generalmente no gana mucho dinero con sus pensiones y también son los más endeudados. Entonces ustedes tienen que explicar un poco así, por qué o justificar por qué se daba este tipo de endeudamiento y a partir de qué razones y explicarlas acá abajo. Por eso se considera medianamente logrado que lo hayan hecho así, de manera general. Por ejemplo, aquí él habla que un poco menos de la mitad de los chilenos se encuentran endeudados y empezó a explicar, pero no en general de todos los puntos, sino que una idea más generalizada respecto de esto. Algunos no lo contestaron, entiendo que era un poco más complejo de entender quizás con la explicación, pero esto es lo que debían hacer, explicar por qué se daba cada punto, ¿ya? Todo tiene una explicación de por qué se da. La tercera, de aquí en adelante ya era un poco más fácil, por lo tanto voy a mostrar ejemplos solamente de logrados o medianamente logrados. Es, por ejemplo, que la bicicleta que quieres comprar tiene este monto si la pagas al contado y en 6 cuotas de 12.000 si lo pagas usando crédito. ¿Con qué medio la comprarías? Y aquí era a libre elección dependiendo de cómo ustedes lo consideraran. Por ejemplo, aquí ella la compraría al contado ya que tiene la cantidad de dinero y tiene consideración que subiría un 20%, por lo tanto con los intereses subiría demasiado, así que lo compraría al contado. Acá en este caso, el ejemplo 2, compré una bicicleta con la tarjeta porque son cuotas bajas y factibles de pagar, ya que al contado si no dispone de un ahorro previo sería un alto costo, lo que pondría a afectar su presupuesto quizás de ese mes si la quiere comprar. U otro ejemplo, usaría el pago al contado, ya que con el pago crédito si bien es un poco más conveniente, al final terminaría pagando un precio más elevado. Y así que para pagar un precio fijo, elige pagarlo al contado. Entonces esa ya dependía un poco más de la decisión personal de lo que querían y cómo le iban a justificar o argumentar. La 4. ¿Qué cosas? Le voy a pasar acá abajo para que quede más espacio. ¿Qué cosas sí comprarían usando crédito? La mayoría de ustedes respondió que las cosas más costosas las haría pagando en crédito, mientras que las cosas que son un poco más baratas las harían pagando al contado. Por ejemplo, aquí un teléfono o una televisión a crédito, mientras que un pollo o unos calcetines como ejemplo al contado. Con crédito una casa o un auto y sin crédito ropa o comida, que son cosas que quizás pueden ser más baratas o más fáciles de adquirir. ¿Ya? Entonces aquí dependía de lo que consideraba cada uno que podía pagar al contado y a crédito. ¿Ya? Y la última era ventajas y desventajas. Ojo aquí, yo no especifiqué bien, por lo tanto era una ventaja y desventaja de cada uno, pero si hicieron 2 de cada uno está bien también. Por ejemplo, aquí hablaba de 2 ventajas y 2 desventajas de comprar al crédito o en cuotas. Acá hay un ejemplo, al contado, la ventaja que tiene es que se quedaría sin deudas, súper bien. Y la desventaja es que lo más probable sería que no alcance dinero para todo el mes, si es que paga todo al contado. Puede ser una posibilidad, eso depende de la persona también. Y las cuotas, su ventaja es que si tienes poco dinero te da la posibilidad para comprar el producto igual, pero pagando de menos cantidades. Y la desventaja sería que si no pago al plazo que me dicen, el interés aumentaría cada vez más. Y volvemos a lo de arriba que tiene que ver con el endeudamiento. Entonces, esta clase en general hablaba de las decisiones de compra. La idea es que ustedes vean que hay ciertas cosas que se pueden pagar al contado y la idea es que sea así, pero también hay cosas que son un poco más grandes y se necesitan para pagar o se necesita un crédito para poder pagarlas. Y la idea es que ustedes identifiquen por qué pasa. Y también, para que no pase lo que les pasa aquí a la población o a la mayoría de la población chilena que se endeuda. Entonces la idea es que ustedes entendieran por qué se endeuda la población chilena debido a factores que son muchas veces también sociales, políticos en menor cantidad o económicos principalmente y obviamente también. Entonces, espero que haya quedado claro. Pueden revisar este video, detenerlo si es necesario para leer las respuestas, para revisarlas con las suyas. Yo de igual manera voy a hacer una retroalimentación personal posteriormente para ver los errores, como dije, individuales y así no quede ninguna consulta o pregunta. Finalmente también los felicito, chiquillos, dentro de los cursos que han entregado esta actividad, que ya si bien no tiene nota, son uno de los que más la entregaron y por eso los felicito por la constancia también dentro del trabajo. Y también obviamente va a ser considerado esta constancia y voy apuntando en mi agenda a todos aquellos que han enviado sus tareas, así que lo agradezco muchísimo.
Dentro de la próxima semana les voy a enviar la clase que corresponde. Si tienen alguna duda o consulta, escríbanme al foro. Si les da vergüenza, escriban por el chat personal, pero por favor no se queden con las dudas, porque cuando me escriben en comentarios, cuando suben la actividad, ahí ya no puedo responderle o resolver sus dudas porque la actividad ya está subida. Entonces la idea es que si tienen alguna duda o consulta, lo hagan con anterioridad y así puedan resolver su guía sin ningún problema. ¿Ya? Espero que se encuentren muy bien. Les repito también que ojalá no hagan las guías o me entreguen guías iguales o idénticas a sus compañeros. Yo entiendo que trabajen juntos y se apoyen, pero la idea es que yo pueda ver si alguno tiene alguna dificultad para poder ayudarlo, ¿ya? Insisto, espero que estén muy bien, cuídense en casa y espero verlos pronto y hablamos. Chao chiquillos, que estén bien. Chao, chao.